Buenas tardes, vamos a hacer la clase correspondiente a la semana número 1, análisis dimensional y adición de vectores. Vamos a la parte de teoría, que nos dice lo siguiente, ¿no? Hay una introducción justamente la física como ciencia fundamental, ¿no? En este caso, definimos la física, ¿no? Es aquella ciencia que se ocupa de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales, ¿no? Mediante principios físicos y obviamente las observaciones experimentales, ¿no? Nosotros, obviamente, la tradición de la física, iniciamos, o se reconoce el inicio de la física con la física aristotélica, ¿no? Pero no utilizaba los métodos que ahora utilizamos como una ciencia moderna. En realidad, la física, como la conocemos, nace a partir de la obtención del método científico con Galileo Galilei. A partir de ahí, nace esta física como ciencia, tal como nosotros la conocemos, es decir, tiene que haber una observación, una hipótesis, un experimento contrastador y finalmente una conclusión, que es la forma en la cual en la actualidad nosotros entonces entendemos a la física, ¿no? Bien, nosotros tenemos entonces precisamente esa idea de ciencia con la cual nosotros entendemos a la física. Pero también, un ratito vamos a mover un poco esta imagen por acá para poder visualizar, observar, ok. Podemos entonces entender el desarrollo de la física, ¿no? A partir de ahí empieza justamente la después de Galileo parte el primer físico más conocido, Newton, justamente en basar las sociedades de Galileo, y con la ayuda del cálculo que justamente Newton y Leibniz fundaron, pues se inicia el estudio ya de la física, básicamente con esas observaciones inicialmente observadas por Galileo, se transforma en leyes físicas con la ayuda de la matemática adecuada, ¿no? Y empieza todo un ciclo que finaliza a finales de 1800 con toda la física clásica completa. Al final de 1800 lo único que quedaba era dos dudas, ¿no? En la física, que era la explicación para el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro. Y es a través precisamente de este hecho que aparece la física cuántica y todo lo que conocemos en la actualidad, ¿no? La tecnología moderna, los dispositivos, todos parten justamente a partir de esos años, ¿no? Entonces, cuando elaboramos de esa manera un principio físico, indica un fenómeno natural, ¿no? Podemos expresarlo con una ecuación, ¿no? En la tradición justamente galileana y newtoniana, podemos expresar una ecuación física que me describa precisamente el principio físico. Por ejemplo, Galileo hizo el experimento de caída de los cuerpos, la llamada caída de graves. De la torre de Pisa soltaba cuerpos y empezaba a observar. Newton, por otro lado, creó la ley justamente de la caída libre, ¿no? Y entonces justamente sus eh, ecuaciones matemáticas corroboraban el hecho observado por el mismo Galileo, ¿no? Y así empieza una serie de secuencias en las cuales hubo un físico experimental y luego un físico teórico que pudo encontrar la expresión matemática, ¿no? Para esa observación inicial. Bien. Mediciones en la física. Nosotros necesitamos justamente hacer mediciones, ¿no? La física es una ciencia experimental, obviamente una ciencia natural experimental, y necesitamos medir para compararla con otro miembro, para lo cual entonces le asignamos un valor numérico a una propiedad física, ¿no? Lo que queremos es compararla con otra similar, uti- utilizando una unidad al cual llamamos el patrón, ¿no? El patrón, por ejemplo, en el caso de la longitud hemos en a lo largo de los años tenido muchos patrones, ¿no? En el sistema internacional el patrón es el metro. Entonces comparamos con respecto a este sistema de unidad, precisamente las mediciones que tengamos de longitud, distancia, junto con este metro patrón. A cada propiedad física entonces se le asigna un nombre y esta cantidad física es la descripción de una propiedad física que cumple con una regla. Por ejemplo, la propiedad física de tamaño, obviamente lo asociamos a una longitud. La propiedad física de inercia la asociamos a una masa, una vibración o variación de tiempo, ¿no? Entonces asociamos esa cantidad. Y entonces, a lo largo de la historia de la humanidad ha existido diferentes sistemas de unidades. Hubo una época en que cada país, reino, tenía su propio sistema de unidades y comercializar o intercambiar con otros, precisamente reinos, principados,
era muy complicado, debido a que cada uno tenía su propio sistema de peso y medida, su propia moneda y era bien difícil. Esto termina justamente durante la Revolución Francesa, como sabrán por historia. Son los enciclopedistas los que toman el control de Francia durante esos años. Como era gente muy ilustrada, estamos hablando de matemáticos, de filósofos, de justamente la gente más ilustrada toma el poder en esos años, tuvieron un proyecto que era la universalización de las unidades de medida, ¿no? Y convocó a un sistema, precisamente, le llamó el sistema de pesos y medidas previo al sistema internacional, que era el sistema MKS, ¿no? Lo que hicieron fue consultar con todos los países y reinos cercanos y tuvieron a bien establecer un único sistema de unidades, ¿no? Y empezó entonces diversos este, viajes científicos para establecer una unidad correspondiente. La idea era que este sistema justamente sea único y que sus patrones puedan ser creados en el laboratorio. Es así como sale una comisión francesa a medir el meridiano terrestre para poder establecer la unidad denominada metro. Sale igualmente una comisión para cada sistema. Entonces se pudo establecer. Por ejemplo, se estableció en una varilla el metro patrón, ¿no? Estamos hablando del año 1700. Para 1552 San Marcos ya existía. Aquí a Lima llegó también un metro patrón generado. Lo podemos encontrar en el Museo Física. En el museo se conserva el metro patrón enviado cuando fue definida la unidad de metro. Entonces tenemos ahí un sistema de unidades para poder establecer el kilogramo en en un cubo hueco de 10 centímetros. Ahí se vertió agua a 4 grados Celsius y se tenía para ese entonces la definición de masa. Y así con cada unidad. Era algo que podía ser reproducido en el laboratorio de cualquier país y de tal manera que todos poseyeran un patrón para poder establecer el mismo sistema. Como sabemos, eh, por esos años ha existido una rivalidad muy profunda entre Francia e Inglaterra, de tal forma que Inglaterra no se plegó a este sistema. En esa época gobernaba Enrique VIII y él planeó hacer su propio sistema de unidades, no basado en la ciencia, sino basado en el mismo, es decir, un sistema antropométrico. Y estableció, por ejemplo, que la unidad de longitud iba a ser su dedo, es decir, su pulgar, su dedo pulgar. Y tenemos ahí la pulgada. Otra unidad de longitud del pie, que era el propio tamaño del pie de Enrique VIII. La yarda, cogió una piedra, la lanzó y la distancia que la cual la pudo lanzar, a eso se le llamó la yarda, ¿no? Y así tenemos ejemplos en el sistema inglés de sus unidades. No pueden ser creadas en el laboratorio, están basadas solamente en el cuerpo de Enrique VIII y eh, eso ha llevado a un problema, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo de creación de unidad, el galón se creó a través de que Enrique VIII colectó su orina durante un día y a eso lo llamó la unidad de galón. Y es así como se creó. Eso nos lleva a un problema, ¿no? Cuando se da la revolución industrial, ya parece entonces en el mundo existía dos sistemas de unidades, el sistema MKS, aún no se llamaba sistema internacional, y el sistema inglés. Lamentablemente, la mayor parte de motores, ¿cómo se llama de artefactos tecnológicos fueron creados entre Inglaterra, Estados Unidos, China, justamente en las colonias inglesas, por lo cual entonces predominó ese sistema de unidades, ¿no? Por lo cual nosotros vemos que ahora en la mecánica predomina el sistema inglés, ¿no? Nosotros vamos a la ferretería, no podemos comprar un tubo de 2 centímetros de diámetro, ni una tuerca de centímetro y medio de longitud. Lamentablemente, todos esos sistemas ferreteros, de motores, de aire comprimido, todo está en el sistema inglés, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a dos sistemas de unidades, ¿no? Y lamentablemente eso trae bastantes problemas, ¿no? De orden en el cual tenemos que saber la conversión de esas unidades, ¿no? Y a su vez ha llevado a múltiples equivocaciones a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, en el año 99, una misión conjunta entre la NASA, la Estación Espacial Rusa, y la Estación Mir,
Resulta que en esos años, precisamente, eh, se establece entonces esta, esta misión espacial. La idea era que el satélite de la NASA, de la Estación Espacial Norteamericana, se acople en el espacio con el satélite de la estación Mir rusa, mientras que el satélite Mir mandaba sus posiciones en metros por segundo, obviamente en código H, que es solamente numérico. La NASA lo enviaba en pies por segundo. En la realidad nunca llegaron a encontrarse, ¿no? Estados Unidos recordó que todo el mundo trabaja con el sistema internacional, solamente ellos trabajan con su sistema, ¿no? Que heredado el sistema inglés, y eso hace que sea todavía inviable, ¿no? Es recomendable siempre una conversión, pero en términos prácticos es muy difícil que esto llegue a suceder, debido a que siguen usando el sistema, ¿no? Peor aún, hay magnitudes en las cuales se existen hasta 6, 8 unidades diferentes, ¿no? Que pertenecen inclusive a varios sistemas, pero la gente los sigue usando. Por ejemplo, en presión. En el sistema inglés se utiliza el PSI, que es la presión que nosotros usamos para inflar las llantas. Le echamos 30 ¿qué? 30 PSI. Pound square inch, 30 libras por pulgada cuadrada, que es lo que se utiliza para la presión. Pero también en los climatólogos utilizan la presión en milímetros de mercurio, en bar. En química lo hacen para la atmósfera y para medir vacío lo hacen en torr. Es decir, hay muchas unidades para una misma, para una misma, para un mismo fenómeno físico, y eso es bien complicado, ¿no? Igualmente, probablemente a algunos de ustedes les habrá tocado que tienen una tuerca, ¿no? Ya, lo van a reemplazar, van a la ferretería, pero si por mala suerte la que quieren reemplazar es una tuerca milimétrica, es decir, que esté en milímetros, es bien complicado conseguir, ¿no? Hay que buscar un lugar que hagan tuercas milímetros. A veces uno quiere, no sé, poner un rack al televisor y la rosca es milimetrada, ¿no? Y ese es todo un problema logístico, buscar una que le haga exacta, ¿no? Eso no lo venden en las principales tiendas ferreteras, ¿no? Tienen que ir a lugares especializados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un automotor alemán, un europeo en general, alemán, francés, Citroën, BMW, Audi, hasta el Volkswagen, todo está milimetrado. Pero si queremos desarmar un vehículo norteamericano, chino, japonés, todo está en pulgadas y fracciones de pulgadas, llaves de cuarta, media. Mientras que en el carro o en el vehículo alemán está en llaves milimetradas, ¿no? 9, 10, 11, 12, es decir, en milímetros, ¿no? Nos lleva a esto todo un problema, ¿no? Debido a que coexisten aún dos sistemas de unidades. En el caso de la disciplina de la electrónica, por lo menos ahí como es algo más moderno, existe un único sistema para medir las variables eléctricas, ¿no? Pero para el caso mecánico es el problema. Ahí es donde vemos que existen dos problemas, o que existen dos sistemas de unidades que nos da esos dos problemas para poder encontrar. Alguna vez han ido a comprar madera, lo venden en pies cuadrados. Quieren comprar cuero, igualmente lo venden en pies cuadrados, ¿no? Es decir, eh, ¿alguna vez han hecho o preparado un biberón? ¿Está en qué cosa? Está en onzas. Ni siquiera la onza lo utilizan en el sistema inglés, pero aún se persiste en usar esa unidad, ¿no? Son unidades ya desfasadas, pero aún la inconsistencia de la gente que sigue usando sistemas que ya están caducos, ¿no? Bien, dentro de las cantidades físicas, el sistema internacional reconoce 7 unidades que son fundamentales o principales, ¿no? Tenemos ahí la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada uno tiene una dimensión, su respectiva unidad y símbolo. Longitud, una L mayúscula, su unidad en el sistema internacional es el metro, en el sistema inglés es el pie, o perdón, la pulgada, su símbolo M. La masa, M mayúscula en dimensión, la unidad en el sistema internacional kilogramo, en el sistema inglés el slug, su símbolo en el sistema internacional el kg. El tiempo en ambos sistemas es T mayúscula el segundo, en ambos sistemas, ¿no? Su símbolo S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, I mayúscula, su unidad en el sistema internacional ampere, en el sistema inglés igual, ¿no? Ampere. El caso eléctrico sí ha sido. En la temperatura termodinámica, y acá es algo complicado. En la actualidad existen 4 sistemas
de unidades. El oficial del sistema internacional es el Kelvin. El oficial del sistema inglés es el Rankine. Pero también contamos con sistemas comerciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema usado en Latinoamérica, en Europa, es el Celsius. Pero en Norteamérica utilizan los Fahrenheit, que son sus sistemas comerciales, ¿no? Celsius para el sistema internacional y Fahrenheit, que no es reconocido, que es para el sistema inglés. Aunque no son reconocidos en el sistema, puesto que los oficiales son el Kelvin y el Rankine, pero ahí coexisten cuatro sistemas igualmente. Cantidad de sustancia. Bueno, para ambos es el mol, ¿no? Dimensión n mayúscula, su símbolo igualmente el mol. La intensidad luminosa. En el sistema internacional se denomina la candela, ¿no? Eso nos da intensidad luminosa. Pero en el sistema inglés contamos con el lux y obviamente hay una correspondencia igualmente. Aún se sigue usando aparatos para medir la intensidad luminosa en el sistema inglés, ¿no? De modo tal entonces que tenemos estas 7. ¿Por qué son las fundamentales? Porque a partir de ellas podemos construir las demás cantidades físicas. Por ejemplo, la velocidad, una longitud entre un tiempo. La aceleración, una velocidad que ya no hemos construido entre el tiempo, ¿no? Fuerza, masa por aceleración, ¿no? Masa y aceleración que es otra derivada, ¿no? Es decir, a partir de estas creamos cualquier otra. Un calor sensible a partir de la temperatura, no es masa, calor específico de variación de temperatura. Es decir, podemos crear otras cantidades en función de estas 7 cantidades fundamentales. Ahora, una operación que se hace para comprobar la validez de una ecuación es el análisis dimensional. Esto nos permitirá validar si esa ecuación es por lo menos dimensionalmente correcta, es decir, que sus dimensiones son exactamente iguales en todos sus componentes, ¿no? Eso llamamos un análisis dimensional. Para lo cual entonces, si esto es válido, esta unidad o esta ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Cómo podemos establecer eso? Bien, hacemos o contamos con lo siguiente. Contamos con nuestra ecuación y hacemos un análisis dimensional. Por ejemplo, queremos describir que x es igual a, entonces ponemos x entre corchetes y eso se lee la dimensión de x. Ya, entonces estamos haciendo ahí análisis dimensional. Y expresamos los valores de esa ecuación en términos de las magnitudes fundamentales, L, M, T, es decir, en las 7 que hemos descrito. En función se la expresamos. Para poder aplicar esta regla de análisis dimensional, contamos con dos propiedades básicas. La primera, que nos dice que todos los números, identidades trigonométricas, ángulos, constantes como pi, ¿qué más? Todos estos tienen la dimensión de 1. Es decir, si en nuestra ecuación aparece 4, dimensionalmente es 1. Si en nuestra ecuación aparece seno de teta o coseno de alfa, eso dimensionalmente vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una regla, ¿no? Entonces, en nuestro análisis dimensional no tiene por qué aparecer un número, una constante o una identidad trigonométrica. Dimensionalmente vale 1. Esa es la primera propiedad. Segundo, la segunda propiedad también denominada el principio de homogeneidad. Si tenemos en una ecuación dos valores que se sumen o se resten, significa que son dimensionalmente equivalentes. Digamos, por ejemplo, un ejemplo así. Vamos al mercado, nos acercamos a un puesto y compramos 2 kilogramos de papa. Lo metemos en nuestra bolsa. Luego vamos a otro y compramos 1 kilogramo de zanahoria. Y a otro y colocamos 2 kilogramos de cebolla. Si sumamos, tenemos en total 5 kilogramos de más. Y lo estamos sumando porque son dimensionalmente equivalentes. Hemos comprado más en kilogramos, ¿no es cierto? Pero si vamos más allá y compramos 1 litro de leche, ¿podemos seguir sumando? No, porque es otra dimensión. Es lo mismo acá. Si yo coloco esta ecuación, B es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, significa que si yo lo estoy sumando o igualando, es porque tiene la misma dimensión. B tiene la dimensión de velocidad. B sub 0 igualado también tiene la dimensión de velocidad. Y A por T, como está sumando a B, también tiene la dimensión de velocidad. Y yo puedo entonces escribir esto.
que dimensionalmente B sub 0 y A por T son iguales. Esto se denomina el principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Este es el valor de la ecuación, pero dimensionalmente ya no hay más ni menos, sino simplemente que son dimensionalmente iguales o equivalentes, ¿no? Ese es el llamado principio de homogeneidad. Con estas dos reglas básicas, la primera con respecto a los valores numéricos y la segunda con la homogeneidad, podemos resolver cualquier ecuación dimensional que se nos presente. Entonces, esos son los principios que tenemos justamente para esta parte. Ahora, colocamos aquí algunas dimensiones de cantidades físicas derivadas. Por ejemplo, aquí voy a hallar la dimensión del área, ¿ya? Área es, si yo quiero el área de un polígono cerrado, lado largo por ancho. Largo es una longitud, ancho también. L por L, L cuadrado. Entonces, la dimensión de área es L cuadrado. Volumen. Bueno, me pongo a pensar la fórmula de volumen de cualquier objeto. Digamos el volumen de un paralelepípedo. Largo, ancho, altura. L por L por L, L al cubo, y esa es la dimensión del volumen. Velocidad. Desplazamiento de tiempo. Desplazamiento es una longitud, tiempo t. Como está dividiendo a t, t al subir pasa como a la menos 1. Entonces tendríamos LT a la menos 1. Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La variación, la razón de cambio de la velocidad entre el tiempo. Velocidad lo acabamos de calcular, LT a la menos 1 entre tiempo, ese t sube como t a la menos 1 por menos 1, LT a la menos 2. Ahí está. Fuerza. Fuerza es masa por aceleración, masa es m. La aceleración la acabamos de calcular, vale LT a la menos 2, entonces sería MLT a la menos 2. Presión, fuerza sobre área. Fuerza la acabamos de calcular, MLT a la menos 2. Área, L cuadrado. Sube y tendríamos SL a la 1 por L a la menos 2, 1 menos 2, menos 1. Entonces tenemos L a la menos 1, T a la menos 2. Trabajo, fuerza por distancia. Fuerza, lo acabamos de calcular, MLT a la menos 2. Distancia L, sería entonces ML cuadrado T a la menos 2. Densidad, masa sobre volumen. Masa M, volumen L al cubo, MLT a la menos 3, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos tomar otras magnitudes, ¿no? Por ejemplo, energía. La energía podríamos calcular la energía cinética, un medio de m por b cuadrado. Un medio de dimensión, 1. Masa, m. B cuadrado, LT a la menos 1 al cuadrado. L al cuadrado T a la menos 1. Ahí podemos entonces definir la, la dimensión precisamente de la energía. Ahora, no te queremos trabajar con la energía cinética. Reemplazamos con la energía potencial y nos tiene que salir igual, ¿no? Dimensionalmente es equivalente. A la energía einsteiniana, mc cuadrado, lo reemplazo también, me va a salir la misma. Me va a salir m, l cuadrado t a la menos 2. ¿Por qué? E es igual a mc cuadrado, la energía newtoniana, einsteiniana, perdón. Pero m es la masa, c al cuadrado es una velocidad, lt a la menos 1 al cuadrado, con lo cual al cuadrado nos dará l cuadrado t a la menos 2. M es el mismo, la misma magnitud que hemos observado para la energía cinética, einsteiniana. Todas ellas cumplen precisamente la misma energía. Energía mecánica, cinética más potencial. Cinética, un medio de mv cuadrado. M, ya, b cuadrado, ok. L es menos 1 al cuadrado. Tenemos entonces esas operaciones que podemos realizar. Ok, continuamos entonces. Tenemos esas cantidades y podemos tener otras más, ¿no? Podemos, como le podemos calcularlo con respecto a la energía. La energía mecánica, como son energías cinéticas y potenciales. La energía cinética, un medio de mv cuadrado. La energía potencial gravitatoria, mgh. La energía
potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. En cualquier caso, en cualquier de todas esas, nos va a salir ml cuadrado T a la menos 2. Todas son energías, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fuerza. La fuerza mecánica, mlt a la menos 2. Pero en el caso de la fuerza magnética, eléctrica o cualquier otro tipo de fuerza, igual nos va a salir ml por T a la menos 2, ¿no? Es decir, vamos a encontrar precisamente ese tipo de expresiones para la fuerza. Igual en el caso, ¿no? Una velocidad inicial, velocidad final, igual va a ser LT a la menos 1. Nos dice que la velocidad de la luz igual va a ser LT a la menos 1. La velocidad de un electrón igual LT a la menos 1. Es una velocidad y precisamente su dimensión no va a cambiar, ¿no es cierto? Dimensionalmente va a ser siempre LT a la menos 1. Clasificación de estas cantidades físicas. Las cantidades pueden ser escalares o vectoriales. Una cantidad escalar queda, o una magnitud escalar queda bien definida cuando conocemos su valor numérico y su unidad respectiva. Por ejemplo, una unidad o magnitud escalar podría ser la temperatura, ¿no? Hablamos de 20 grados Celsius, eso está bien definido. 40 grados Fahrenheit, ¿no? Es decir, eso nos define. Pero por otro lado, ¿cuáles son las magnitudes escalares? Pueden ser la masa, la presión, la densidad. No necesitamos ni dirección ni sentido para esas cantidades escalares. Mientras que las vectoriales, además de su magnitud, con su unidad, necesitamos su dirección y sentido. De tal manera entonces que necesitamos auxiliar a esa lectura con su alrededor, ¿no es cierto? Y tenemos precisamente una magnitud vectorial definida, ¿no? ¿Quién es vectorial? ¿Quién es magnitud vectorial? Desplazamiento, velocidad, aceleración, ¿no? Torque, todas ellas son volumétricas, o mejor dicho, vectoriales y obviamente va a cumplir ciertas reglas. Necesitamos conocer la dirección y sentido de esa nueva magnitud física. Ahora, ¿cómo representamos gráficamente, geométricamente, un vector? Por ejemplo, ahí tenemos un vector que está dibujado en azul. Tenemos acá entonces lo que nos indica. A ver, representación gráfica. Una de las cosas que caracteriza el vector es su magnitud. Por ejemplo, acá que nos diga que tiene un valor de 50 newtons. Ya ahí está su magnitud y su respectiva unidad. El sentido queda descrito por esta pequeña flechita, ¿no? Esto se denomina la saeta y me indica el sentido del vector, mientras que la dirección me indica el ángulo que forma con una recta referencia. Entonces, el valor numérico me indica su magnitud, eh, la saeta, la punta de la flecha, me indica el sentido positivo, negativo. La dirección me indica precisamente su ubicación espacial. Ahora, esto en el caso de un vector bidimensional, ¿no? También tenemos algo similar cuando analizamos vectores tridimensionales, ¿no? Es decir, que tenga dimensión de volumen, porque nosotros precisamente vivimos en un mundo cuadridimensional, ¿no? 3 unidades de volumen y 1 unidad de tiempo, ¿no? Y si nuestro sistema es un sistema cartesiano, por el cual estamos ubicando, podemos tener entonces el caso de que me indique precisamente el vector magnitud, dirección y sentido. Bien, vamos entonces a representar gráficamente a nuestro vector, ¿no? Ahí tenemos justamente bien representado de una manera gráfica. ¿Qué podemos representar
de una manera gráfica, pues magnitudes que sean vectoriales, ¿no? Y hemos comentado que el desplazamiento, la velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico, torque, todas son magnitudes vectoriales y tienen que ser representadas justamente por un valor numérico y su respectivo vector, ¿no es cierto? Más la unidad respectiva. Nos tiene que indicar en qué dirección, ¿no? Para un valor escalar, pues nos bastará decir 50 grados Celsius, ¿no? 10 kilopascal de presión, 2 kilogramos de masa, 1,22 gramos sobre centímetro cúbico de densidad, pero eso no me indica dirección y sentido porque no necesita ya que es una magnitud escalar, pero en la vectorial sí necesitamos. Yo hablo de, por ejemplo, de una fuerza de 50 newton, pero aplicada sobre qué. Hablo de una velocidad de 20 kilómetros por hora, pero ¿en qué dirección? ¿En qué sentido? Y es precisamente la importancia de la dirección y sentido en este tipo de magnitudes. Es decir, entender que esta magnitud forma parte de una magnitud que ya ha sido visualizada. Ahora, operaciones que podemos realizar con vectores. Inicia- En un inicio vemos sistemas, por ejemplo, de pocos vectores, ¿no? Tenemos acá dos vectores y podemos reordenarlos y hacer esta resultante, ¿no? Juntamos cabeza, cola y tenemos acá C. Nos da la suma de A más B va a ser un polígono cerrado, la que la suma de esos tres vectores es cero. O también podemos hallar por resultante. A más B nos da la resultante. Numéricamente va a ser equivalente esta expresión con la primera, ¿no? Son numéricamente equivalentes, ¿no? R obviamente es A más B. C es obviamente también A más B. Numéricamente es equivalente a ambos valores, ¿no? Entonces luego viene lo que se conoce como la regla del polígono, en la cual lo que hacemos es si tenemos más de dos vectores, 3, 4, 5, 10 vectores, reordenarlo uno tras otro y finalmente hallar la resultante. Si juntamos un último vector y cerramos todo el polígono, obviamente la suma de todos ellos es cero, ¿no es cierto? Cerramos. A, cabeza cola, B, cabeza cola, C, cabeza cola, D, y por último E. La suma de todos, como fuera un polígono cerrado, es cero. Pero la resultante obviamente será precisamente aquella sección que no faltaba el haber unido A, B, C y D, ¿no? Que es justamente lo que tenemos cuando observamos precisamente esa relación. Bien, ok, continuamos entonces. Tenemos ahí la regla del polígono, ya sea formando un polígono cerrado, como en el caso A más B más C, ahí tenemos un polígono cerrado, o simplemente hallando la resultante, ¿no? Juntamos los A, B, C, D y luego queda un espacio vacío, ¿no? Entonces partimos del primero al último y tenemos ahí la resultante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos ya nuestro... Y para aplicar esta regla del polígono, esta regla del triángulo, necesitamos precisamente dos cosas, ¿no? Regla y transportador para hacerlo a escala y no salga y curiosamente con el espacio vacío medirlo y obtener un resultado numérico. Esto no es muy práctico, ¿no? De una manera más exacta es usar la regla del paralelogramo, que justamente se cumple para dos vectores y es la forma en la cual eh, sus compañeros lo usan, ¿no? El que nos dice esta regla del paralelogramo, queremos sacar la resultante de A más B. Necesitamos el ángulo entre los vectores A y B y decimos que la resultante es el módulo de A más B. Tenemos ahí entonces el vector A, vector B,
Y tenemos entonces en ese paralelo para dos vectores lo siguiente. Vector A, vector B, ¿no? Cerramos, es decir, proyectamos B arriba y A la derecha. Con líneas puntuales hemos proyectado el vector A, con líneas puntuales hemos proyectado el vector B. Y luego tomamos la lista de inicio hasta la lista de fin. Ese vector creado, que está en rojo, sería el vector resultante o el vector A más B. Matemáticamente, ¿cómo resolvemos esto? Esa resultante es la raíz de la amplitud al cuadrado más, tenemos entonces la resultante, que es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado más dos veces A por B por el coseno del ángulo que forma. Y tenemos esa expresión. Observación, como nos dice ahí, podemos tener la expresión A menos B, ¿no? Que sería justamente la que está graficada, dimensionalmente equivalen también, pero notamos que aquí A menos B equivale a módulo raíz de módulo, no, de A cuadrado por B cuadrado más B cuadrado, menos dos veces A por B por el coseno de teta. Si es suma, el C menos se cambia por más, ¿no? El seno o coseno. Tenemos ahí en este caso. Para suma, A cuadrado más B cuadrado, más dos veces AB coseno del ángulo, todo sobre dentro de una raíz. Para la resta, lo mismo, solamente que menos 2AB coseno del ángulo. Esa sería la diferencia que encontramos entre una y otra expresión. Ahí encontramos entonces conceptos adicionales para esta parte, la diferencia de vectores, ¿no? Menos B más A es igual a menos B. Acá, A más menos A es igual a B menos A. Traslado de vectores se pueden trasladar a cualquier lugar, ¿no? Siempre y cuando se conserve su magnitud, dirección y sentidos. Podemos encontrar también algunas propiedades, ¿no? Cuando dos vectores son iguales, son vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Cuando hablamos de vectores opuestos, son vectores con la misma eh, sentido, pero con dirección contraria, ¿no? A va hacia el X positivo, B va hacia el X negativo, y son vectores opuestos, ¿no? Creo que se intercambia su... Bien, tenemos entonces vectores iguales, vectores opuestos, y vectores iguales o equivalentes. Vectores opuestos con la misma magnitud, pero el sentido contrario. Ahí cambia nuevamente la saeta. La dirección es la misma, ¿no? Que sigue estando en el eje X. Pero lo que cambia es la dirección de la saeta y eso le hace cambiar el sentido. Dirección sigue siendo equivalente en el eje X. La saeta le cambia el sentido y esos son los vectores opuestos. Vectores paralelos, vectores que tienen la misma dirección y sentido, pero que lo que cambia es su magnitud, ¿no? Vectores que, por ejemplo, el B multiplicado por una constante me da el vector A, o el vector A multiplicado por una constante menor que 1 reduce al vector y tengo el vector B, ¿no? Es básicamente, tienen la misma dirección y sentido, pero su magnitud es diferente. Es lo que obtenemos en este caso. Y justamente eso me da la observación con respecto a lambda. Si son iguales, lambda vale 1. Si son opuestos, lambda vale menos 1, ¿no? Eh, si es más pequeño o más grande, igualmente lambda se tomará un valor mayor que 1 o entre 0 y 1, ¿no? Dependiendo de que si aumenta el tamaño o disminuye el tamaño del vector generado, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Sí, perdón, no quiere. Ahora sí.
Bien. Vamos a los ejercicios. Ahora hacemos un pequeño break de 5 minutos para poder pasar a los ejercicios. A ver, un pequeño break de 5 minutitos para poder pasar. Vamos a poner en silencio un momento, como que van al baño, para poder iniciar los ejercicios de esta parte. Ok, continuamos ahora entonces con los ejercicios de clase, ¿no? Pasamos a la parte de los problemas. No dice acá el primer ejercicio, que es un ejercicio precisamente de teoría, ¿no? Para determinar verdad o falsedad. Dice, número uno, indicar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto al análisis dimensional. Primero, uno romanos dice, el principio de homogeneidad exige que todos los términos de una ecuación de la de física tengan las mismas unidades. Eso es correcto. Lo hemos visto justamente en el ejemplo B es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
B es dimensionalmente equivalente a B sub 0. Velocidad final, velocidad inicial tienen la misma unidad, ¿no? Aceleración por tiempo. Ambos multiplicados deben tener también aceleración L a la menos uno por tiempo t nos daría L a la menos uno, es decir, nos daría la dimensión de velocidad. Segundo, dos romanos, dice, solo se pueden multiplicar y dividir expresiones dimensionalmente de la misma naturaleza física. Dos romanos, solo se puede multiplicar y dividir expresiones dimensionalmente de la misma naturaleza física. Obviamente se puede justamente dividir expresiones de diferentes naturalezas. Por ejemplo, nuevamente con el ejemplo de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por un lado, estamos sumando la velocidad con una aceleración por tiempo, es decir, estamos multiplicando para obtener una expresión dimensionalmente correcta, ¿no? Entonces, son ocurrentes, pero no permite, por ejemplo, eh, hacer esas operaciones para obtener una dimensión. Pero si multiplicamos expresiones de la misma naturaleza física, eso no es correcto. No podemos multiplicar aceleración por tiempo que tiene diferentes dimensiones y no sale otra dimensión que justamente da homogeneidad, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que multiplicar de, de la misma naturaleza, es decir, solamente velocidad por velocidad, no. Podemos hacer aceleración por tiempo y también es válido y va a ser resultado equivalente dimensionalmente con la fórmula velocidad final igual a velocidad inicial por tiempo. No tiene que ser siempre en la misma dimensión por la misma dimensión. Puede darse un curso de dimensiones y eso es válido. Tres romanos. Solo es posible sumar y restar expresiones dimensionalmente de la misma naturaleza física. Nuevamente eso es correcto, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si están sumándose, igualadas o restándose, son dimensionalmente equivalentes. Es decir, la dimensión de la velocidad final es la igual a la dimensión de la velocidad inicial y es igual a la dimensión de la aceleración por tiempo. Entonces, expresiones dimensionalmente equivalentes. Y entonces podemos entregar esas expresiones. Con lo cual tendríamos verdadero, falso, verdadero. Y la respuesta es la clave A. Caso número 2. Dice en el caso 2, en las vibraciones forzadas, amortiguadas, la amplitud de la solución de la ecuación del movimiento dimensionalmente homogéneo es x sub m igual a p sub m entre raíz de k menos m por velocidad, por frecuencia angular final al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más c por omega, o aceleración angular final al cuadrado raíz. Tengo donde donde X es la posición, M la masa, omega sub F la frecuencia angular y C el coeficiente de amortiguamiento. Determina la expresión de la dimensión de P sub M. Es decir, queremos la dimensión de P sub M. Bien, dimensión de P. Por lo tanto, vamos a despejar P. P es X por esa raíz. Ok. Pero esa raíz tiene en su interior K menos velocidad inicial al cuadrado. Obviamente, la dimensión de K es la misma dimensión. Bien, K está restando a M omega, pero por lo tanto son dimensionalmente equivalentes. Con lo cual puedo trabajar con una o con otra.
Pero se va, a su vez, la otra parte de la expresión c por omega final al cuadrado tiene otra expresión. Entonces, veamos la equivalencia dimensional. Por ejemplo, entonces P sub m es x por esa raíz. Pero en la raíz podemos eliminar el k. Solamente lo hacemos, trabajamos con el menos m omega cuadrado. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Acá está. Perdón, perdón. Ya está. Entonces, a ver, ¿cómo lo escribo esto? Ya, y quiero despejar la dimensión de P será X por todo esto. Pero acá como K y M por la frecuencia cuadrada se están sumando, quiere decir que son dimensionalmente equivalentes. Como yo no tengo, no sé qué es K, lo puedo eliminar de la ecuación. Pero a su vez también con este valor, que también lo suma. Como no conozco, puedo eliminar. Y me quedaré finalmente con M omega cuadrado, ¿no? Dimensión de menos uno, 1, entonces tampoco tiene dimensión el valor numérico. Finalmente me quedaré con x y la raíz y el cuadrado se van. Me quedaría x por m por omega. Yo reemplazo. Dimensión de x, ¿qué cosa es? X es precisamente la frecuencia. Ajá, ¿no? Ahora, dimensión de longitud, de masa, perdón, m. Dimensión de frecuencia angular, L. Dimensión de frecuencia, la inversa de tiempo, ¿no es cierto? Tendremos ml por t a la menos 2. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Dimensión de x, posición, una L mayúscula. Dimensión de masa, una M mayúscula. Dimensión de frecuencia, la frecuencia es la inversa del tiempo. L, perdón, t a la menos 1, pero elevado al cuadrado t a la menos 2. Por lo tanto, la dimensión será mlt a la menos 2. Tendremos entonces mlt a la menos 2. Problema número 3. Un proyectil es lanzado con un ángulo de tiro de θ sobre la horizontal desde un punto a una altura h. La expresión dimensionalmente homogénea del alcance horizontal está dada por R obviamente es el alcance que me piden, A cuadrado seno de 2θ entre 2G, multiplicado por B sumado por 2GH entre A cuadrado seno de θ cuadrado, todo eso en raíz. Bien, tenemos entonces, determinen la dimensión de A y B. Luego determinamos la dimensión de A por B, ¿no? Hay que hallar separadamente la dimensión de A de B y luego la multiplicamos. A ver, en el análisis dimensional nos damos cuenta que desaparece seno de 2θ, desaparece 2. Ahora acá tenemos un dilema. 1 más esta suma. Significa que esto que está aquí tiene la dimensión de un número, por lo tanto también es un número, con lo cual este número entonces podemos eliminarlo.
Y vamos a tener ahí una expresión, ¿no es cierto? Para análisis dimensional, que sería R igual a A cuadrado entre 2G por B. A cuadrado por B entre 2G. Acá podemos entonces aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? A cuadrado y queda G. R es A cuadrado por G. Y ya tenemos la dimensión. Por otro lado, entonces tenemos la dimensión de ese tipo, ¿no? De ese. Ahora, ¿qué pasa si por el principio de homogeneidad tomamos que esto es un número? Tenemos acá la dimensión precisamente de A, LT a la menos 1, ¿no? Al igualar R a esto, ¿no? R, ¿qué cosa es? Eh, R es el alcance, una longitud. A, no sé. G, la aceleración de la LT a la menos 2. De aquí despejo y A me sale LT a la menos 1. Ok, ya tengo la dimensión de A. Ahora, yo quiero hallar la dimensión de B. O ya me dicen que A tiene ese valor, lo reemplazo en esta expresión que tiene B. Ok, bien. Con esto podemos determinar una cosa. Primeramente que la dimensión de B eh, prácticamente no existe, ¿no? Es decir, que también vale 1, porque vemos que no hace cambiar el principio, ¿no es cierto? Su dimensión es de un número, porque está igualado a un número, ¿no? B está igualado a esto, y a su vez eso está igualado a un número. Significa que B es un número, es decir, la dimensión de B es 1. Ahí está. Entonces, si aplicamos precisamente, tenemos entonces, ahora multiplicamos A por B, sería 1 por L de la menos 1. Tenemos ahí entonces L de la menos 1 como la dimensión de ahora. Y entonces la respuesta es la A. Ok. Problema número 4. Nos habla de energía. Pero justamente en la teoría habíamos visto que la energía mecánica, cinética, potencial, todas tienen la misma dimensión, ¿no? Y aquí nos habla de energía relativista, que es igual a la raíz de p cuadrado c cuadrado más m a la x a la 2y raíz. Y me pide que calcule q, siendo igual a 4x menos 3y. Es decir, hay que hallar x y y. Siendo p la cantidad de movimiento, que sabemos que es masa por velocidad, c la rapidez de la luz, es decir, la velocidad L de la menos 1, m la masa. Ya. Ok. eh, si lo colocamos precisamente por el principio de equivalencia, de homogeneidad, perdón, E es igual, o la dimensión de E es igual a la dimensión de raíz de P cuadrado por C cuadrado. ¿Eso qué significaría? Que E es igual a P por C. Pero aquí vemos un M a la X y un C a la 2Y. Esto es algo conocido, justamente lo estuvimos discutiendo en energía. ¿Qué tipo de energía relaciona M y C? Obviamente la energía cinética, ¿no es cierto? MC cuadrado. M vale 1, entonces X vale 1. C vale, en este caso, C2Y son el valor mínimo conocido, ¿no es cierto? Aquí está. Y entonces nos sale que X vale 2 y Y vale 2, porque de tal manera, miren, M al cuadrado por C a la cuarta, raíz M por C cuadrado, es decir, la energía de Newton. Ahí está. Entonces, X vale Y, perdón, X vale 2 y Y también vale 2. Ahora sí, A o Q, 4x menos 3y. Tenemos entonces ahí lo siguiente. Reemplazamos en esta ecuación 4 por x, pero x vale 2, sería 8.
3 por y, pero llevaré 2 y sería 6. 4 menos 6, 3, ¿no? Tenemos ahí entonces 4 por 2, 8, menos, menos precisamente 3 por 2, 6, 8 menos 6, 2. Y entonces reemplazando Q vale 2, siendo la clave precisamente la B, ¿no? Q vale 2. Bien, pasamos al problema siguiente. Bien, problema número 5. Tenemos graficado el vector A y el vector B. El vector A tiene un módulo de 2 unidades. El vector B tiene un módulo de 5 unidades. El vector A forma un ángulo de 18 grados con el eje X positivo. El vector B forma un ángulo de 55 grados con el eje Y negativo. Me pide que haya la magnitud de A más B. Aquí yo puedo aplicar el método de la ley de seno, perdón, la ley de coseno, ¿no? Pero necesito el ángulo que forma el vector A y B. Si A forma 18 con horizontal y B 55, ¿qué ángulo formará A y B? Obviamente hago la diferencia, ¿no? 55 menos 18 me da 37. El ángulo que forma A y B es 37. Ya puedo reemplazar en justamente en este método. La resultante es la raíz de ¿quién? De A al cuadrado, es decir, de 2 al cuadrado, más la B al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, por 2 veces A por B, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? 37. Coseno de 37, 4 quintos. Ok, entonces puedo aplicarlo. 2 al cuadrado, 4, 4 al cuadrado, 16, y ahí llevo 20. 2 por 2, 4, por 4, 16, ¿no es cierto? Y tendría entonces 45, raíz de 45, o 3 raíz de 5, como respuesta a este problema. Tiene la clave E. Y entonces tengo una respuesta precisamente aplicando la ley de coseno, ¿no? Es decir, esto sale justamente de la teoría que habíamos visto, ¿no? Aquí está. Regla del paralelogramo. La resultante, a cuadrado más b cuadrado más 2b sabe por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por eso se ha hecho la diferencia, ¿no? Si el vector A forma un ángulo con el eje X, si el vector B forma otro ángulo, el ángulo que forman entre ellos es la diferencia, ¿no? 55 menos 18, es decir, 37, ¿no? Y aplicamos precisamente lo que apreciamos acá, ¿no? Bien. Problema número 6. Dice ahí, en la figura se muestra el conjunto de... A ver, para hacer este problema 6 vamos a pasar, a ver si nos ayuda un poco el Paint. Vamos a copiar esta imagen y vamos a compartir un momento. Y vamos a compartir entonces, vamos a compartir la hoja de Paint que acabo de abrir. Ahí está. Vamos a ver. Tengo el vector AB,
el vector, perdón, A, que equivale a 2 cuadraditos dirigidos hacia la izquierda. ¿Ok? Ahí está. Tengo ese vector. Por lo tanto, tengo un vector B que va de esta lista hacia la otra lista. Tengo un vector D dirigido hacia el eje menos X. Tengo un vector C y hasta son ABCD, 4 vectores. Quiero hallar la resultante o el módulo de la resultante. Bien, por un lado tengo lo siguiente. Vamos a cambiar de color con rojo. Tengo acá lo siguiente. Este vector B vamos a descomponerlo en su componente X y en su componente Y. Perdón, X y en su componente Y. Ahí está. Dibujamos la saeta. Y acá a este lado. Hemos entonces descompuesto a B en sus dos componentes, en X y en Y. Ahora descomponemos C, igualmente sus dos componentes. Tenemos a C, eje X, eje Y. Descomponemos C y tendríamos el vector tanto en el eje X como en el eje Y. Y podemos, perdón, se borró. Acá está C. Y obviamente eso nos hace que podamos borrar C. Y ya tenemos descompuesto C. Ahora hay que contarnos. Cada cuadrito tiene dos unidades, pero vamos a contar la cantidad de cuadritos. ¿De acuerdo? Vamos a contar la cantidad de cuadritos. A ver, cuadritos hacia la izquierda. Tenemos 1, 2 y en moradito 3 y 4. Ahí van 4 de la izquierda. Hacia la derecha, acá tenemos 1. Menos 4 más 1. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos uno más, ¿no? Menos 5. Menos 1 más. Menos 5 más 1, menos 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, 4. Ya. Tenemos ahí entonces, en total, menos 4 en el eje X. Ok, ahora contemos los cuadritos que van hacia arriba. Hacia arriba por descomposición tenemos entonces, por descomposición, hacia arriba 1, 2, 3. 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Menos 4 hacia la izquierda. Y 2, perdón. Hacia arriba, 1, 2, 3. 3 hacia arriba. Hacia arriba tenemos 3 cuadraditos. Pero ahora, notamos que cada cuadradito tiene 2 unidades. Entonces, 4 por 2 será acá menos 8. 3 por 2 será acá 6. Para poder encontrar la resultante, aplicamos método de paralelogramo. 6 unidades y 8 unidades. El método de paralelogramo, esto forma 90 grados. Por lo tanto, la resultante será a cuadrado más b cuadrado tenemos entonces por paralelogramo a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno del ángulo que forma. ¿Qué ángulo forman? Si estos forman 90 grados, coseno de 90 es
0. Y tenemos acá raíz. Será a cuadrado más b cuadrado. Menos 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, 36. 36 más 64, 100. Y raíz de 100 es 10. Por lo tanto, el resultante vale 10 unidades. ¿Sí? Entonces, la respuesta en este caso es 10. Vamos a compartir un momento para buscar la respuesta. Ok. Vamos ahora a compartir. Dejamos de compartir el pen y vamos a compartir precisamente el PDF. Y vemos que la respuesta es precisamente 10 unidades, ¿no? Básicamente acá también lo he descompuesto y le queda un menos 8, un 8 dirigido hacia la izquierda y un 8 hacia arriba. Menos 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, 36. Es decir, va a salir 10 de magnitud. Problema número 7, muy similar al anterior, ¿no? Dice que la figura muestra tres vectores inscritos en un paralelogramo. UNRS del lado 4 metros. Determina la magnitud del vector resultante de los tres vectores mostrados si P es un punto medio de RS. Bien, aquí cabría también la descomposición para poder encontrar una resultante, ¿no? Como en el caso anterior, se descompone. Como verán, en el vector C llega hasta P. Si yo lo voy a exponer, descompongo en el eje X, que queda la magnitud de 4 metros. P si lo descompongo en el eje Y, ¿hasta cuándo llegará? Hasta acá. Si P es el punto medio, la altura que tendrá será solo de 2 metros, como vemos acá. El ángulo que forma, 60 grados, ¿no? Entonces ya tengo inclusive para aplicar paralelogramo en este caso, ¿no? Y entonces, tomo todo ese conjunto, esto lo puedo descomponer igual. Descompongo, como lo hicimos hace un momento. Descompongo también el otro, aunque acá se van a eliminar. Descompongo este y me quedará también. Entonces ahí tengo la descomposición de los tres. Si sumo y aplico ley de cosenos, me va a salir este valor. ¿Por qué un medio? Porque es el coseno, estoy trabajando con el ángulo de 60 grados. Si hubiese otro ángulo, bueno, otros serían los valores, ¿no? Pero justamente estoy con el valor precisamente de... Ahí vamos a llevarlo esto a Paint nuevamente para poder trabajar. Copiamos la imagen. Y tenemos la hoja de compartir para compartir la hoja de Paint. Ahí está. Tenemos entonces lo siguiente. Descomponemos. A ver, descomponemos primero el QR. Si descomponemos el QR, vamos a cambiarlo de color a en rojo. QR me dará un vector en esta dirección, descompuesto, con la saeta indicando hacia arriba, y la parte inferior será este otro vector, pero esta vez indicando en ese sentido positivo. La saeta indicando en ese sentido. Con esto descomponemos A. Descompongamos B. Si descomponemos B, tenemos un vector descompuesto hacia abajo y apuntamos la flecha, la saeta hacia abajo, porque estamos descomponiendo B, y la otra nos dará en este sentido, obviamente dirigido hacia
la derecha. Con eso hemos descompuesto B. Ya tenemos descompuesto A, B. ¿Qué nos falta descomponer? C. Este punto P es el punto medio, ya no es 4, sino es la mitad. Por lo tanto, si descomponemos C, nos dará para el eje X, nos dará esta descomposición. Tiene el mismo valor que descomponer el color rojo y nos dará en ese sentido. Pero si descomponemos en el eje Y, nos dará hasta la mitad, hasta la mitad y con la flecha apuntando hacia arriba. Bien, ahora empecemos a sumar. A ver, veamos. 4, 4 y 4 será 12, ¿cierto? 4, 4, 12 hacia la derecha, ¿cierto? Que es la descomposición de A, de B y de C. Nos dará 12 hacia la derecha. Coloquemos acá. Pues cada uno mide 4. 12 a la derecha. ¿Ok? Tenemos acá 12. Bien. Ahora hacia arriba. Tenemos esta mitad que sería 2, esto que sería 4. ¿Alguna más? Ninguna más. 4 y 2, 6. Tenemos 12 hacia la derecha y 4 y 6, 4 y 2, perdón, 6 hacia arriba, ¿no? Ok. Si queremos hallar entonces, si queremos hallar la resultante, vamos a tener que usar lo siguiente. A ver, usar lo siguiente. Oh, aquí nos falta algo más. No es 6, aquí nos faltó, miren, hemos medido acá, por ejemplo, en el eje X. 4 más 4 más 4, 12, eso es correcto. Pero acá, esta flecha hacia arriba y esta flecha hacia abajo, estas se cancelan, pero queda solamente esta mitad hacia arriba. Si todo más de 4 y esta que es solo la mitad de la naranja, ¿esto cuánto valdrá? Valdrá únicamente 2. Únicamente 2. Entonces acá será 2. Ahí está. Únicamente. ¿Pero qué ángulo forman? Forman 60 grados. Tenemos entonces, tenemos entonces esos valores, ¿no?, que tenemos ahora que procesar. Bien. ¿Qué valores serán? Pues entonces aplicamos para el logramo. El A más B, la resultante, es la raíz de 12 al cuadrado más 2 al cuadrado. El otro lado, un lado viene de 12, otro más de 2, más 2 veces A, que vale 12, B, que vale 2, y el ángulo que forman, ¿cuánto es? Forman 60 grados entre ellos, ¿no? Por el coseno de 60. Raíz. Será. Tendremos entonces 144 más 4, 148. Ya está. Más 2 por 12 por 3.
12 por 3, 36. Por 2, 72. Acá tenemos 148 por un lado, más 72, ¿no? 12 por 36 por 62, pero por el coseno de 60. Y el coseno de 60 es un valor conocido. Nuevamente, si no lo recordamos, lo podemos obtener, ¿no? Coseno de 60 vale un medio. Pero ¿cómo obtenemos ese valor? Si no recuerdan el ángulo notable, es bien fácil construirlo, ¿no? El coseno de 60 es un medio, es decir, 36. 148 más 36. Pero ¿cómo obtenemos? Miren. Nosotros sabemos que en el triángulo de 30 y 60, 60, 30, los valores son 1, 2, raíz de 3. El mayor valor es 2, esa será la hipotenusa. Nos queda 1 y raíz de 3. ¿Dónde se coloca? Frente al menor ángulo, el menor valor, que será 1. Frente al siguiente ángulo, el siguiente valor más grande, que es raíz de 3. Con la cual, a ver, seno de 60, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, un medio, acá está, por un medio. Entonces, tendríamos raíz de 148 más 36, ¿no? Pues 76, porque es 72 entre 2, ¿no? 36. Con lo cual entonces tenemos en este caso 148 más 36, tendríamos 184. 148 más 36. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué 36 o 72 si no es multiplicar 2 por 12 por 2? Sí, a ver, 2, no entiendo mi letra. 2 por 12, ajá, Es que es A sale por B por 2. Ah, 48. ya, sí, 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 tienes razón. Es que yo confundí esto con 3, ¿no? Como no domino muy bien lo del paint, a ver, nuevamente, ahí está. 2 por 12 por 2, ahí está. Ajá, correcto. Había confundido con un 3 y es un 2. Ahora sí, es 2 veces A por B, 2 veces 12 por 2, ahí está. Y entonces tenemos, vamos a eliminar esta parte y colocar el valor al lado. Sería entonces, y esto nos dará entonces 24, ¿correcto? Nos dará 24. Bien, busquemos la clave para este resultado. 148 más 24. Busquemos, a ver, saquemos un ratito de acá. 148 más 24. Tenemos 172. Ya busquemos un resultado para raíz de 172. Vamos al... Y entonces acá tenemos 172, que sería precisamente 2 por raíz de 43. Y ese sería, buscamos esa respuesta. No, nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿no? Ahora tenemos que ver en los resultados cómo lo presenta. Si como en raíz o como está acá, precisamente, y buscamos el resultado equivalente a raíz de 172 que hemos obtenido. Y lo encontramos precisamente en 2 por raíz de 43. Ahí está. El día 43 por 4, ¿no? Y ese es el resultado equivalente al que hallamos que es raíz de 172, ¿no? Para el siguiente problema, de una manera equivalente, ¿no? Hay que descomponerlo. Hemos visto que en el caso 6, descompusimos los que estaban de esta manera para presentarlo y obtener el resultado. Acá igual lo descompusimos, pero A y B no es como aquí que forman 90 grados, sino forman 60, ¿no? Y es por eso que aplicamos precisamente, ¿no? La ley de coseno del paralelogramo. A cuadrado más B cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo que forman. Y en este caso el ángulo que forman es 60 grados. En el siguiente caso tenemos, dice el problema 8. La figura muestra un triángulo que se ubica en los vectores coplanares A, B, C y X, A, B y X, donde se cumple que X igual a 2M por A más 8N por B. Si el punto G es el baricentro, determine M menos N. Ok.
Entonces, sabemos que el baricentro es el punto donde concurren todas las medianas, precisamente ese triángulo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Arreglamos esto. Esto lo corremos para aquí, ¿no? Igualmente, tenemos este vector. Podemos arreglarlo, ¿no es cierto? Este pasa aquí abajo, o los componemos de tal manera que formamos este polígono cerrado, ¿no es cierto? Básicamente, si este es A medios y este es A medios. Si este es B, tenemos acá esta mitad y este lado sería 2B, porque este une la mitad, ¿no es cierto? Este con esto sería 2B. Si esto vale X, este sería 2X, ¿no? Y entonces tenemos la figura. Entonces podemos decir ahí, a ver, sumemos. Para este polígono cerrado formado, 3X más A medios es igual a 2B. Ahí está, y tenemos el polígono cerrado, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar el valor de X. ¿Para qué queremos encontrar X? Para reemplazar en esta ecuación, ¿no? Y poder encontrar tanto M como N. Entonces, una vez encontrado, despejamos y empezamos a comparar resultados. De tal manera que encontramos M, vale menos un doceavo, se acabó la ecuación, igual N, ¿no? Y nos sale el valor de menos un sexto. En este caso hemos formado un polígono cerrado en función de estos lados, ¿no? Que hemos encontrado. Bien. Pregunta, no, sí, ahora vienen los propuestos. Los propuestos de esta parte. A ver, dice, un cuerpo de masa M está unido a dos resortes idénticos. Ahí está, dos resortes de constantes iguales, ¿no? De constante K. Si el cuerpo se desplaza en la dirección del eje X, es decir, lo jalo por acá, en la forma que se muestra la figura, la ecuación dimensionalmente correcta que expresa la magnitud de la fuerza F ejercida sobre el resorte de la placa es F es igual a 2K por 1 entre N entre raíz de X cuadrado más L cuadrado. Ok, donde L y X son longitudes. Determina la dimensión de K entre N. Ok. Si eso está multiplicando por 1, significa que 1 tiene la misma dimensión, pues está sumando o restando, ¿no? 1 tiene la misma dimensión que N entre raíz de todo esto. Significa que esa es su dimensión, ¿no? 1 es la dimensión de L entre X. Ya está. Porque estas son también. Acá hay dos longitudes y es una longitud. Longitud al cuadrado, raíz se va y queda N entre longitud. La dimensión de 1 es la dimensión de N entre la longitud. Con lo cual yo puedo despejar la dimensión de N. ¿Y cuál será? Será L nada más. Bueno, o nuevamente. Acá se está sumando 1 con un número. Por lo tanto, N entre raíz de esto es un número. La dimensión es 1. Y aquí lo ven. 1 es igual a N. Ahora, X es una longitud, L es una longitud. Acá es longitud al cuadrado. Raíz. Se va la raíz con el cuadrado y me quedaría N entre L. La dimensión de 1 es raíz de N entre L. X pasa a multiplicar y X es igual a la dimensión de N. Entonces la dimensión de N es X, es decir, una longitud. Ya tengo hallado N. Ahora hallemos K. La fuerza es igual a 2KX. Dimensión de un número es 1. Entonces F es igual a K por X. Multiplico por un número, K por X. Fuerza es igual a K por X. Para hallar entonces K sería fuerza entre X. Fuerza es MLT a la menos 2 y X es L. Sería MLT a la menos 2 entre una longitud. Entonces tendríamos que K es MT a la menos 2. Ahora lo que nos piden, K entre N. Como K vale MT a la menos 2 entre N, pero N vale L. Con lo tanto, la dimensión de K entre N sería M, L a la menos 1, T a la menos 2. Ahí está, ¿no? Basado justamente en lo que hemos estado viendo en la mañana. Que usamos principio de homogeneidad, la primera propiedad, que los números o todo aquello que sume tiene que tener la misma dimensión. Si este es un número y está sumando a esto o restándolo, significa que este número y esta operación tiene la misma dimensión.
por eso lo igualamos a 1. Si esto se está multiplicando igualmente, ¿no? Acá, por la ocasión homogénea, f es igual, dimensión de 2, bueno, es 1, multiplica por un número, dimensión es 1, entonces nos queda k por x. F igual a k por x, ¿no es cierto? Y ahí obviamente apliqué el principio de homogeneidad, despejo el k, que sería f entre x. F es una fuerza, m L a menos 2. X es una longitud, entonces m L se va y me quedaría mt a la menos 2, básicamente. Tenemos el 2. Igualmente, principio de homogeneidad, ¿no? Si esto suma, b, la dimensión de acá sería b raíz, es decir, también es b. Está sumando, que significa que la dimensión de b cuadrado es la dimensión de 2r, l, bueno, el tangente no lo considero, ¿no? Ni 2 ni tangente. La dimensión de b cuadrado es la dimensión de r por l. La dimensión de g omega l cuadrado, esto no lo considero porque es un número, es un valor numérico, ¿no? Eso es 1, ¿no? Entonces, igualo también estas ecuaciones, ¿no? Y determino precisamente la dimensión que me están solicitando. Bien, señores, nos vamos quedando por acá, se cumplió la hora. Nos vemos la siguiente semana. Mucha suerte. Cuídense.